Miren, me voy a referir al informe del Banco Central de la República Dominicana, haciendo referencia o colofón a lo que acabo de decir. Y por eso decimos, y mucha gente, ¿y por qué Héctor Valdés sigue después de tantos años en el Banco Central? Y lo que hacen evaluaciones económicas que dicen, el país se va a joder, ¿eh? Ustedes verán el crecimiento que están diciendo, que no es verdad, que los números están maquillados, que la deuda del país está por encima, y no olvidamos de que el crecimiento sigue ahí y que ese porcentaje de la deuda disminuye en la medida que el crecimiento aumenta. Dice en el informe monetario del cierre del 2024 que las medidas monetarias adoptadas por el Banco Central contribuyeron a mantener la inflación dentro de su rango meta durante todo el 2024, en un contexto de crecimiento económico en torno a su potencial de 5% y de fortaleza del sistema financiero. Dice el informe, adicionalmente a los múltiples recortes de la tasa de política monetaria, el Banco Central ha estado implementando medidas para incrementar la liquidez con el objetivo de acelerar el mecanismo de transmisión de la política monetaria y contribuir al crecimiento de la demanda interna. Dentro de estas se incluyen la ampliación de las facilidades de reportos en un plazo de 28 días, la eliminación de las provisiones para las operaciones interbancarias y la eliminación o diríamos que la expansión de la política monetaria del Banco Central con los temas de encaje legal. Y me voy a referir últimamente para decir esto. Como puede observarse, la estrategia monetaria del Banco Central de la República Dominicana fue exitosa, logrando cumplir con el objetivo constitucional de preservar la estabilidad de precios. Y ahí hablo porque la gente dice, es verdad que hay crecimiento y ha habido crecimiento en los últimos años en la República Dominicana, pero no se derrama, no le llega a todo el mundo. Eso no es verdad, ¿eh? Eso no es verdad. Indirectamente nos llega a todos, indirectamente, lógicamente. Hay mucha pobreza, hay gente que no tiene una estabilidad, pero de una forma u otra, si no existiera eso, fuera peor. Porque al final de cuentas, todos nos favorecemos. Y dice que en ese sentido la inflación interanual finalizó el año 2024 en 3.4%. La inflación interanual y la inflación subyacente en 4.01. La subyacente es la que no incluye aquellos alimentos no procesados. O sea, hay una diferencia entre uno y otro. Además, se mantuvo la estabilidad relativa del tipo de cambio. Las reservas internacionales concluyeron en 13.000 millones de dólares por encima de las métricas convencionales del Fondo Monetario Internacional. Yo creo que este informe, y como lo que nos ha acostumbrado el Banco Central, debería ser leído bien claro por todos los dominicanos. Y además de eso, señores, decir que tenemos una política monetaria estable, que tenemos una junta monetaria creíble, que tenemos indicadores que efectivamente pueden ser observados, mirados y comentados internacionalmente, como lo dijo el señor Rubio cuando habló del tema del desarrollo del turismo, el tema de lo que pasó con la pandemia y cómo salimos de esa, cómo fuimos tan resilientes para salir de la pandemia. Y realmente efectivamente tenemos que agradecer lo que estamos viviendo y comparemos con otras naciones, y no voy a mencionarlas porque todos la saben, que tienen régimen autoritario, que tienen problemas de inflación y problemas de bandolismo o bandolerismo. Y evidentemente, como se refería el señor Marco Rubio, Haití, con todo y eso, hemos avanzado significativamente. Y con lo que nos ha costado a nosotros como país mantener de una forma u otra ese problema que nos traen a nosotros los haitianos, producto del desgobierno que tienen en ese estado que se llama República de Haití. Quiero primero, antes de hacer pasar con nuestro invitado del día de hoy, conversar un poquito de eso que Andrés Terrero mencionaba con la estadística que hay y que siempre se presenta, y lo importante de nosotros no solo ver las estadísticas, sino entenderlas. Yo le decía a nuestro invitado en un reporte que se hizo el año pasado, lo importante de uno ver las cifras, porque a veces la cosa crece y se vende más.
No es lo mismo tú vender 10 millones de pesos más de un producto, por ejemplo, o producir 10 millones de pesos más que producir 10 millones de libras más. Por eso hay estadísticas que a mí me gustan en cantidades, porque a veces los precios suben un poquito y cambian con relación. Y eso que tú estabas diciendo es importantísimo, de cómo nosotros podemos medir todas nuestras estadísticas, sobre todo en todo el tema de la economía. Porque si nosotros tenemos más turistas o tenemos más dinero. Si estamos produciendo más, tenemos más tierra o más dinero. A veces hay que saber, porque hay un crecimiento vegetativo, que hay que ser muy técnico para tú entender que es muy bien, que un Producto Interno Bruto, que 114,000 millones, y eso pero hay que ver cuánto es la inflación, cuánto es el nivel de salario, para ver si las cosas están mejor o no. Mientras tanto, yo creo que eso es fundamental. Decíamos con nuestro invitado hace tiempo que cuando tú dices que un país produce 10% más de la cantidad de libras, no importa el precio, es de cantidad que estamos hablando, y eso es lo fundamental.